Así es, Isabel, y es que los agricultores han cambiado sus horarios, entre otras cosas, para evitar esos incendios con estas altas temperaturas. Nosotros nos encontramos con uno de ellos, él es Francisco Latorre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han cambiado estos horarios en vuestro día a día? Bueno, pues van en función, nos tenemos que ir aclimatando un poco a las circunstancias que tenemos. Ahora cada vez que es más frecuente las olas estas de calor tan intensas, con tanta temperatura, pues normalmente las horas centrales de cuando más calor hace, pues en muchas ocasiones paramos las máquinas y esperamos a que refresque un poco, pues para intentar evitar esos incendios que cada vez son más frecuentes. Además, aparte de cambiar la rutina, también tenéis que llevar algunos accesorios en las máquinas. Sí, desde luego, poco a poco hemos ido implantando pues, las cosas que nos han aconsejado, como pueden ser las sulfatadoras, como esta que tenemos aquí, de agua, que no introduce aire para apagar los incendios. Llevamos también una paleta, como esta, aparte de lo que son los extintores que llevamos en las máquinas. O sea, todas las herramientas que podamos tener para intentar apagar el incendio en los primeros minutos, pues es fundamental. O sea, en los primeros momentos sí que se puede hacer algo, si ya se va de mano, si no son los bomberos o bueno, los tractores casi siempre que siempre estamos preparados también para intentar evitarlos, pues es muy difícil ya de controlarlo. Porque, por ejemplo, ¿qué función tendría un accesorio como este? Pues cuando empieza a arder el rastrojo y tú lo puedes ver desde la máquina, pues a lo mejor en 1 minuto, 2 minutos, con el batefuegos sí que lo puedes apagar. Y si no llevas esta herramienta, pues no lo has podido apagar. Y si es algo que es un incendio que se produce dentro de la máquina por un rodamiento, un calentamiento, con el extintor o la sulfatadora también lo puedes apagar y evitar que se pueda propagar. Porque esa sulfatadora sí que va llena de agua, por si... Sí, claro, lógicamente. Tiene que ir llena todo. Si un día la has gastado, igual que los extintores, cada vez que los tienes que usar, pues los tienes que reponer y poner unos nuevos, y la sulfatadora, pues tenerla siempre llena de agua para poder evitar esos incendios. Porque no sé si nos puedes enseñar la pala para que vean en casa cómo es esta pala para apagar estos incendios. Un episodio, o sea, y cuando tú le das, o sea, lo apagas, si no se ha propagado mucho y tienes varios metros alrededor, pues con la pala una persona sola muchas veces puede ser capaz de apagar ese incendio y que se propague. Si ya hay un frente de 200 metros y ya coge cereal y demás, pues evidentemente con estas herramientas no lo podemos apagar, pero en un primer momento sí. Y no sé si has tenido que echar mano de ella en alguna ocasión. Algunas veces sí, por desgracia, pero bueno, siempre al final han sido de pequeña cuantía y los hemos podido apagar. O si no, han venido los bomberos, pero se han podido controlar y no ha habido grandes daños. ¿Es algo novedoso este año o se repiten en otras ocasiones? No, esto hace años ya que lo llevábamos. O sea, sobre todo la sulfatadora y las paletas, igual hace 3 o 4 años que ya los llevábamos incorporados, porque veíamos aparte, o sea, ya no por normativa o que nos puedan obligar, sino que vemos que es aconsejable el llevarlos porque te puede evitar de una catástrofe más grande. Pues muchísimas gracias por atendernos. Unos accesorios, como ya han visto, que pueden evitar esos peligrosos incendios. Así es, hablábamos de esos cambios en las rutinas y ahora queremos conocer en qué momento de ese cultivo se encuentra. Nosotros estamos de nuevo con Francisco Latorre, él es agricultor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo habéis recogido ya esa cosecha? Esto prácticamente hace una semana que hemos acabado de recogerlo. A expensar de los espacios estos para la biodiversidad, que ahora con la nueva PAC, entre otras cosas, tenemos que cumplir, que hasta el 1 de septiembre no se pueden recoger. Entonces, bueno, pues cuando llegue el 1 de septiembre terminaremos de recoger esas parcelas que habíamos dejado para cumplir con esa normativa. No sé si nos puedes mostrar aquí en directo cómo ha sido ese grano, cómo ha ido este año. Sí, pues este año ha sido un año malísimo en general para todos los cultivos. Este cultivo es de un ciclo más largo, que se siembra antes que la cebada y que el trigo, y que se recoge más tarde. Entonces este año que vinieron las lluvias muy tardías, que prácticamente no beneficiaron a ninguno de los cultivos, este fue el único pues que se pudo escapar un poco y sí que se le notó un poco ese agua y ha salido un poco mejor de rendimientos que el resto. Pero bueno, tampoco ha sido ninguna cosa del otro mundo, pero sí que ha estado mucho mejor que la cebada o el trigo. Una vez recogido, ¿cuál es vuestra función ahora mismo? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
Pues ahora recoger la paja, la poca que se ha podido hacer en el regadío fundamentalmente, porque en el secano prácticamente eran unas cosechas tan cortas que no ha habido paja, recogerlas e intentar pues eso, el tener abastecimiento para los animales para todo el año. Siempre, como decíamos, con esa precaución de los incendios. Sí, desde luego, lo evitamos al máximo. Lo de recoger la paja no es tan problemático, pero lo del hacerla sí, con todos estos calores y tan poca humedad como hay en la paja, y en el caso del secano, que es la paja tan corta, pues prácticamente solo se puede empacar por la noche, si no, no se puede realizar esa tarea. Pues muchísimas gracias, Francisco, por atendernos. Ya han cosechado, han recogido esa cosecha y ahora es momento de recoger la paja.